Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 5. Conferencia de los Six Heads. Canary Wharf. Era un área de reurbanización a gran escala ubicada frente al mar en la Torre Hamlets de la ciudad de Londres, famosa por el puente de la Torre un poco al este desde el corazón de Londres. Mientras tanto, en la antigua capital de Londres, que estaba dotada con 4 sitios del patrimonio mundial, había una calle con rascacielos ultramodernos alineados en fila, y entre ellos había uno que se jactaba de su altura, llegando a 770 pies. Alrededor de 235 metros el One Canada Square. Aunque era un edificio bastante pequeño en comparación con la sede británica de la Organización de los Caballeros Blancos, que se construyó en una esquina de Canary Wharf y se basaba en un edificio de 14 pisos que tenía la misma apariencia que los orgullosos estudiantes de primaria que vestían con orgullo sus orgullosos uniformes. El campo de entrenamiento de Moroja y los demás llegó a su 6º día, y ese día todavía estaba un día atrás con el que estaba en Londres debido a la diferencia horaria. El caballero blanco Edward, el jefe de la sede británica ***, se dirigió hacia el último piso del edificio usando el ascensor. Al llegar, solo había un pasillo corto. Era como un camino que cuestionaba en detalle el estado de la persona que caminaba sobre la lujosa alfombra extendida. Había una puerta doble masiva en la parte trasera que intimidaba como si bloqueara a los que vinieran allí. A esa habitación especial que se usaba solo una vez en unos años, Edward, taratá, taratá, taratata taratatata, tatatatata se dirigió hacia él caminando mientras cantaba para sí mismo la música de un juego. Entró y era una sala de conferencias compacta. El aire acondicionado estaba haciendo su trabajo, pero era una habitación insípida sin ventanas. Solo había una gran mesa hexagonal en el centro. Aparte de eso, había una computadora portátil con una cámara web colocada en una esquina de la mesa. Y 2 hombres esperaban ante Edward. «Llegas tarde». Uno de ellos, un joven de unos 20 años, es el que le reprochó a Edward como si escupiera. Su cabello es negro. Su traje también es negro. Su corbata también es negra. Guantes de cuero negro a pesar de que está en la habitación. Solo el color de sus ojos es azul. Es un hombre guapo, pero hacía un lío con su expresión facial que parecía disgustada con ojos nerviosos. Llego tarde, aunque acabo de llegar hace 5 minutos. Cállate. No me hagas esperar. Descansando una de sus mejillas en una de sus manos sobre la mesa hexagonal, dijo viéndose disgustado, sin hacer contacto visual con Edward. Tu sombría idiosincrasia como Francis es la misma de siempre, ¿no estás de acuerdo conmigo, Charles? Silencio. Eres demasiado alegre, típico de los británicos. Este hombre sombrío de negro era, el jefe de la división francesa. Se llamaba Charles Saint-Germain. Al igual que Edward, tenía muchos alias. Paris Saint-Germain, PSG. El legítimo mago hereje. El mago de la Torre Eiffel. Les Rouge y Tille Bleu, etc., eran pruebas de que era un Xavier veterano. Edward hostigó, apareció en su larga relación y se sentó en el asiento al lado de Charles. Cuando llegaste, eres el líder. No. Esta vez, él tiene la delantera. Cuando Charles chasqueó la lengua y giró su cuerpo, asintió y señaló a otro hombre. El hombre no estaba sentado en un asiento desocupado, estaba arrodillado en el suelo frío. Llevaba trajes chinos tradicionales llamados dofuku, luego se cruzó de brazos y se aseguró de juntar las anchas mangas. Sin levantar la cabeza, hizo una reverencia baja, girándose hacia las 2 personas con seriedad. No sabían bien su edad. Parecía un joven compuesto y un chico animado. Tenía los ojos delgados como hilo, y su rostro se parecía completamente a la imagen de una persona china. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sixin? ¿Eres el representante esta vez? Sí. Mi querido maestro está ocupado con una nueva amante y dijo que estará ausente.
El hombre de edad desconocida respondió respetuosamente mientras se inclinaba. Se llamaba Lu. Era considerado como el hombre de la mano derecha del jefe de la división china. Jajaja, ¿cuántas veces ha tenido una nueva amante? Es la 7ª vez y se eleva a miles. Jajaja, ¿acaso no está contando deliberadamente ese número a su favor? Por el honor de mi querido maestro, no puedo responder eso. Ok, voy a fingir que es verdad. De todos modos, eres un espléndido mensajero con todo el poder que tienes, ¿eh? ¿Por qué no dejas de agacharte allí y te sientas aquí? Lo siento, pero eso es demasiado. Es impresionante para mí estar con todos los gloriosos Six Heads. Six intercamente se arrodilló, tampoco trató de levantar la cara. Debido a eso, la conversación se detuvo. No trató de hacer contacto visual, incluso cuando Charles golpeó uno de sus pies con irritación. Era una situación problemática para Edward, a quien le gustaba hablar. Mientras miraban el reloj, esperaron de mala gana a que los otros tres se reunieran. Moroja está disfrutando de sus vacaciones en este momento, ya que hay una diferencia horaria, todavía está durmiendo, ¿verdad? Soportó estos 5 minutos mientras pensaba cosas sin sentido. 22 la hora de inicio programada de la conferencia de Elo Sixhead. Con precisión, la PC que se colocó en una esquina de la mesa se iluminó automáticamente. Windows se inició y una aplicación se inició por sí sola. El carácter chibi de un dinosaurio verde se muestra en toda la pantalla. Es la hora, notificándote que son las 20 GMT de Nueva York. Y finalmente, escucharon la alegre y agradable voz de una joven desde los altavoces. No has cambiado eso en absoluto, ¿verdad? Estoy solo aquí, porque no muestras tu cara de vez en cuando. Edward dirigió una sonrisa irónica hacia la cámara web. Es por eso que Skype existe en estos tiempos, y no sería eso ineficiente ya que nos reunimos para las conferencias. Charles hizo una mueca, luciendo muy irritado debido a su fuerte risa. Llegas tarde. Tarde. Pero vine aquí justo a tiempo, no. Silencio. No me hagas esperar. Había algo que quería hacer hasta el último momento. Charles es demasiado impaciente con los hábitos de los latinos. Silencio. No me importan las circunstancias de los demás. Estoy estupefacto por la inquietud y el egoísmo de los estadounidenses que quieren usar efectivamente incluso los segundos. Y Charles hizo la misma crítica que antes. Estaba solo nervioso. ¿O estaba siendo sincero? La chica que se estaba comunicando con este lugar a través de Internet, era la jefa de la división estadounidense. Se llamaba Arlene Igbury. Ella era una sabia rara e inusual y no era ni Shirogane ni Kuroma. Poseía artes ancestrales que producían armas y herramientas de armadura comparables a los objetos mágicos, esa etiqueta de identificación que cambiaba en las armas que Moroja y los demás usaban, y también el uniforme de combate que cambiaba de forma según el prane y el maná de cada persona, era todo hecho a mano por ella. A pesar de todo eso, su capacidad de lucha nunca era baja. Arsenal. Brigada de artillería de un solo hombre. Asesino gigante. Ella era una de los rango S con una historia de tener esos alias y más. Bien, bien. El tiempo es precioso, así que comencemos la conferencia de inmediato, ¿de acuerdo? Por cierto, Arlene era una persona francoamericana, su pronunciación en inglés era la más dudosa entre los Sixheads a pesar de ser una hablante nativa. Aún no. Nos faltan 2 personas. Charles escupió mientras golpeaba la mesa con los dedos, irritado. No deberíamos hacer algo para no aburrirnos mientras esperamos que vengan las personas con las que tenemos que hablar. Edward comenzó a hablar sobre varios temas con Arlene. Sixin se sentó en el suelo respetuosamente. Mientras la conversación de Edward y Arlene se animaba, el sonido del golpeteo de la mesa de Charles y el golpeteo de uno de sus pies crecían violentamente. Y luego, cuando pasaron 5 minutos otra vez. La puerta doble se abrió lentamente, produciendo un sonido de muy baja frecuencia. El viento soplaba desde el corredor. Experimentaron una alucinación, como si la temperatura bajara varios grados. El aura era de tal grado que la mujer de las 5 miradas llevaba algo que debería llamarse una presencia misteriosa.
Un vestido carmesí profundo que parecía manchado de sangre. Entró en la habitación, arrastrando una larga falda. Su hermoso rostro era más impresionante que su hermoso vestido. Tenía su edad entre 25 y 30. El profundo escote que se asomaba a través de su gran pecho abierto enfatizaba su voluptuosidad. Llegas tarde. No me hagas esperar. Porque no han comenzado todavía. La belleza diabólica que llegaba tarde, se declaró descaradamente en contra del reproche de Charles. Su manera de hablar era arrogante, apropiada para una belleza que era sorprendente. Estábamos esperando que llegara el personaje principal. La frívola conversación de Edward se puso algo rígida cuando estaba frente a ella. Su Majestad, la emperatriz del Rayo de Rusia. Las aducciones no son necesarias. Retira tu reclamo de inmediato, pseudo caballero. Ella eligió el asiento frente a Edward incluso cuando todavía había 3 asientos disponibles y luego se reclinó sobre él como una emperatriz. Estaban abrumados por su línea de visión fría y dura que era como una tormenta de Siberia. Definitivamente era la jefa de la división rusa. Emperatriz del Rayo Vasilisa Yurievna Mostovaya. Hasta que apareció Moroja, no había nadie igual a ella. Ella era titular de un grimorio. Y también, un defensor de esta conferencia que se opuso firmemente al reconocimiento del rango S de Moroja. Si lo haces, incluso te acariciaré la cabeza con la mano acuerdo. Es una propuesta muy encantadora, pero no puedo traicionar a Jack. La mirada de Vasilisa acarreó un frío aún más intenso. Los ojos verdes de Edward lo bloquearon como un escudo esmeralda. El ambiente picaba de manera punzante. Experimentó una ilusión como si la electricidad estática continuara golpeando su piel. Mientras que los otros 3 estaban adoptando una actitud de "este no es asunto mío", la guerra visual de los dos generó una presión infinita. La sensación de tensión aumentó en la habitación estrecha. No será divertido cuando eso explote. Tal aire tenso, cuando la puerta se abrió de nuevo, escapó al corredor de una vez. Las líneas de visión de Edward, Vasilisa y Charles se reunieron allí. Un niño estaba parado en la entrada. El uniforme escolar de cuello alto de Japón que llevaba ajustado y con estilo parecía un uniforme militar. Él, el más joven de los Six Heads, dijo descaradamente con un tono de voz altivo que no fue superado por la emperatriz del Rayo. Perdón por llegar tarde. Aunque todavía tenía 17 años, esta presencia. Esta personalidad. Cuando llegó al asiento al lado de Vasilisa, parecía que el emperador y la emperatriz estaban lado a lado en el trono. Suruga Ando, el jefe de la división japonesa. El enemigo natural de los Metaphysical, sentía la llegada de los Metaphysical y purificaba su existencia. El observador, también conocido como el Santo del Lejano Oriente, fue la última persona en llegar. Llegas tarde. No me hagas esperar. Al final, Charles hizo la misma queja a todos excepto a Sixin. Asterisco risita asterisco, lo siento. Ustedes estaban esperando a mi persona, eso significa que durante este tiempo, todos me estuvieron esperando. Sin embargo, no había necesidad de hacer algo divertido como eso. Entonces, ¿por qué Suruga dijo descaradamente perdón por llegar tarde? Asterisco enojado asterisco una vena se elevó instantáneamente a la superficie de la frente de Edward, Charles, el dinosaurio Chibi y Vasilisa. Sixin solo dijo algo como aterrador mientras se arrodillaba. Llegaste justo ahora o algo así. Aunque le pediste a la bruja de la puerta Mari que hiciera eso para que no llegaras tarde ya que nos enojaríamos. Esa no es mi culpa. Ya estaba aquí en Londres esta tarde, ¿sabes? Y justo después de eso, nos divertimos comprando en Knightsbridge, el tiempo pasó volando y aquí estamos. Suruga declaró que era simplemente por razones de fuerza mayor. Asterisco enojado asterisco una vena se elevó instantáneamente a la superficie de la frente de Edward, Charles, el dinosaurio Chibi y Vasilisa. Comienza la conferencia ahora mismo, pseudo caballero. Sí. Terminemos el desagradable tema de discusión antes de matar a este hombre desagradable quemándolo hasta la muerte. Vamos, vamos, emperatriz del Rayo y Charles, no pierdan los estribos. Seamos Cefar, ¿quieres morir quemado hasta la muerte primero?
Jajaja, bueno, entonces declararé en nombre del presidente, *ejem*, la celebración de la conferencia de los Six Heads. Así, las 6 personas que reinan en la organización del Caballero Blanco se reunieron en la misma sala. Las criaturas con forma humana que eran capaces de destruir a todas las fuerzas armadas en el suelo por sí mismas estaban aquí. Esos solo tenían un tema de discusión, tuvieron una acalorada discusión sobre si reconocer a Moroja como rango S. Edward, que actuaba como presidente, tomó la iniciativa para comenzar la conferencia. Sobre el tema esta vez, se trata de Aimura Moroja, rechazado, eso es todo. Tal como ella dijo. Tomando al líder desde el principio, Basilisa se opuso con arrogancia, y Charles también estuvo de acuerdo con ella con una cara amarga. Me gustaría aprobar el rango S de Aimura Moroja que hay de ustedes. A pesar de que Edward estaba asombrado, declaró con claridad. Lo apruebo. Tiene una fuerza adecuada como rango S. Su actitud arrogante se molestó, pero Suruga también dio su aprobación. Silencio. Solo quieres aumentar la influencia de la división japonesa, ¿no es así, Ando? Charles atacó de inmediato al disgustado Suruga. Si dices eso, no se están oponiendo porque están perdidos en su propio egoísmo. Me gustaría que consideraran aún más los intereses de la organización del Caballero Blanco en su conjunto. Oh, ya veo, pero podemos detener este argumento interminable ya que es una pérdida de tiempo. Cuando Edward sacudió su mano izquierda mientras presionaba su frente con esta mano derecha, Charles se retiró mientras chasqueaba la lengua con fuerza. Suruga también asintió con una actitud serena. La organización del Caballero Blanco era una organización basada en habilidades. Por lo tanto, los hombres fuertes eran respetados de los que los rodeaban, así de simple. Por lo tanto, si no fueran fuertes, nadie los seguiría. Edward y Basilisa podían estar en los Six Head porque todavía eran los más fuertes dentro de sus divisiones y no porque fueran los fundadores de la división de sus propios países. A la inversa, los muy fuertes y los reconocidos por quienes los rodean eran la autoridad y el poder en la organización del Caballero Blanco. ¿Qué pasaría si un nuevo rango S llamado Moroja terminara naciendo allí? ¿Qué pasaría si fuera agregado incluso como la 7ª persona entre las criaturas que tienen solo 6 personas? Muchas personas terminarían esperando aún cuando surgirán los 8. Esa era una imagen absolutamente inviolable, pero aunque era solo una pequeña cosa, no hacía más que debilitarse. Especialmente para Charles y Basilisa, para estas 2 personas que reprimían a sus subordinados con la imagen de fuerza y miedo, era una situación que simplemente no podía pasarse por alto. Basilisa golpeó la mesa con su abanico plegable y Charles golpeó uno de sus pies. Ambos expresaron una actitud de rechazo. Eran inaccesibles. Meraínd, Edward también miró al resto, como deseando una mano amiga. No había una regla que dijera que algo se decidiera por mayoría de votos en la conferencia de los Six Head, pero estaba la regla general hasta ahora de que la minoría tendría que retroceder involuntariamente. Por supuesto que quería traerlos a su lado. Es imposible para mí cortar la conversación de todos. Sin embargo, Sixin hizo una reverencia baja y se sentó derecho. Esperó el mejor momento para declarar eso diplomáticamente. Por otro lado, mientras que el avatar del dinosaurio Chibi hace un guiño más que producido, al final, y aunque no está claro si ese alguien Kun es realmente fuerte o no, no estoy en desacuerdo. Arlen, quien era la persona dentro del PC, se escuchó con una manera franca de hablar. Naturalmente, Moroja es el guerrero duro que derrotó a un monstruo de 9 cabezas. Edward dio su sello de aprobación ya que hubo logros concretos. ¡Wow! Supongo que las 9 cabezas que estabas diciendo son sin duda de un acorazado, ¿verdad? El asombrado dinosaurio Chibi consiguió el anzuelo. Charles resopló mientras sacudía las piernas. ¿Qué hay de la evidencia? Aparecí expresamente aquí pensando si hiciste público al menos uno de los videos grabados donde ese tipo mató al acorazado. El intercambio estuvo dentro de sus expectativas, pero Suruga respondió más rápido que Edward. Si se trata de la serpiente gigante de 9 cabezas que apareció de repente, Moroja-kun terminó exterminándola muy rápido.
No estábamos en una situación en la que pudiéramos hacer los preparativos para grabarlo mientras comprobábamos la zona de seguridad. Tal como yo lo dice, fue solo su arrogancia la forma de convencerlos. No había necesidad de cosas como la persuasión ni la discusión. No es confiable, el trabajo de Edward se complicó. Justo como pensaba, Basilisa y Charles discutieron como si capturaran la cabeza de un demonio. ¿Acaso no has dejado escapar un secreto justo ahora? Disculpa, ¿cómo puedes decir eso tan descaradamente y reconocer que no tienes evidencia? Basilisa se burló mientras escondía su boca con el abanico desplegado y Charles dijo como escupiendo mientras arrugaba la glabela. Bueno, entonces tampoco puedo estar de acuerdo. Esto no tiene sentido si nos dicen que Andoh fabricó el informe. Incluso Arlene terminó escéptica. El flujo no está a su favor. Sin embargo, y sin entrar en pánico y sin nerviosismo, Edward recitó las palabras que estaba preparando. Esperen. Sus puntos son razonables, y naturalmente también dudé al principio. Por eso fui a determinar eso. Luché contra Moroja y me di cuenta de que es una persona poderosa comparable a nosotros, por eso lo aprobé como rango S. Finalmente, puso una mano sobre su pecho como si hiciera un voto y explicó con seriedad. Esto es lo que llaman vergüenza por encima de la vergüenza. No puedo evitar hablar. Ni siquiera necesitamos pruebas de video. A diferencia de los metaphysical, los seres humanos incluso pueden ir fáciles con alguien. Cualquiera puede fingir que no gana. ¿Qué hiciste para perder? ¿De qué manera vendiste tu orgullo, pseudo caballero Dono? Pero Basilisa y Charles seguían criticándolo. Estaba seguro de que lo dirías. Sin prestarles atención, Edward miró la cámara web. Puedes hacer un anuncio oficial a todos los Saviors donde dices que no pudiste derrotar a ese alguien Kun. ¡Qué agradable! No soy alguien que desde el principio tenga la mentalidad de ocultar sus propios errores. Porque tengo orgullo como caballero. Edward se tocó el pecho mientras le devolvía el sarcasmo a Basilisa. Si Edward llega tan lejos para decirlo, entonces puedo confiar en ti. Sin embargo, no debería ser negligente. Como era de esperar, el dinosaurio Chibi de repente levantó el pulgar. No debería ignorar esto porque puedes confiar en Edward, pero no se puede confiar en mí. Estás haciendo esto más complicado, porque no dejas de agitar la situación, Andoh. No es que esté muy disgustado con que no confíes en mí. Pero Suruga ya estaba ignorando una cosa por otra en la conferencia de alguna manera. Al apoyar la barbilla en una de sus manos sobre la mesa, envió una intensa mirada a la cámara web de Arlene. El avatar del dinosaurio Chibi tembló violentamente y todo su cuerpo se volvió, realmente se volvió, azul. Vamos, tengamos una conferencia seria. Asterisco risita asterisco, no lo estábamos haciendo francamente hasta ahora. No te burles de mí, ¿con quién planeas tomar partido, Andoh? Naturalmente, estoy de mi lado. Edward, no tienes problemas para ponerte del lado mío, ¿verdad? Esto es demasiado. Edward se rascó la cabeza. Si se mirara a sí mismo ahora, no había duda de que pensaría, los hombres más sabios están aquí. Humanos, los que usaban sus cabezas serían los mayores perdedores. O tal vez Andoh tiene la intención de no tener una discusión. No, no hay manera. Edward sacudió su cuello a izquierda y derecha. De todos modos, si así van a ser las cosas, entonces estoy de acuerdo con que ese alguien Kun sea un rango S. Cuando Arlene se volvió a favor, Charles chasqueó la lengua varias veces y Basilisa se cubrió de ira. La emperatriz del rayo dirigió sus ojos hacia el avatar del dinosaurio Chibi, se veía tan peligrosa que podía matar gente solo con su mirada, pero el avatar del dinosaurio Chibi sacó la lengua y fingió ser duro con Ble, no da miedo porque, no estoy realmente allí. Eso agitó aún más el desagrado de la emperatriz del rayo. Hey, sirviente. Tal vez te refieres a mí. Sin siquiera tratar de mirarlo, Basilisa solo le dio su voz a Sixin, que se había convertido en una decoración. Tú, dame tu apoyo. ¿Por qué me dices eso? Sixin preguntó a cambio sin levantar la cara, continuó siendo cada vez más humilde.
Esa gata vulgar se puso del lado de él en este momento, como ese pseudo caballero inflado de orgullo que es increíblemente irritante. ¿Han planeado ganar con eso o algo así? Entonces, ¿les vas a enseñar cómo están las cosas conmigo o no? Jaja, me estás diciendo que quieres dividir la conferencia con 3 rechazos y 3 aprobaciones agregándome. En cualquier caso, no tienes opinión ni nada de eso, no. Si es así, sírveme. Lo siento, eso está más allá de mi alcance. Si estas palabras fueran dadas a mi querido maestro, entonces esas palabras serían: no me interesa. No puedo tomar partido con nadie por mi propia voluntad. No digas eso tan impertinentemente, siervo bueno para nada, porque no te mantienes envuelto en tu cosa larga a menos que quieras morir. Basilisa golpeó al hombre a quien llamó sirviente esta vez y le dio una mirada coercitiva que podría matar a la gente. Sixin levantó la cara por primera vez. Si tuviera que darle estas palabras a mi querido maestro, sus palabras serían: no me interesa. Abrió su par de ojos delgados que eran como un hilo y captó la línea de visión de la emperatriz del rayo. Los ojos de Sixin estaban teñidos de verde oscuro como el jade, además, se veían lodosos. Su prane estaba desbordándose, bailando en ambos ojos. No era solo el color del prane. Era un brillo siniestro que hechizaba. Incluso si su discurso se repitió como una marioneta, estaba lleno de terror, haciendo pensar que no podía ser el mismo hombre que lo produjo. ¿Quieres apresurar tu muerte, títere? Basilisa cerró el abanico plegable con una bofetada, convirtió la ira en maná y lo expulsó. El grosor fue suficiente para envolver la habitación, luego de repente se transformó en una niebla. No había duda, era miasme. Tuvo un impacto terrible. Fue suficiente para que se dieran cuenta de que ninguna persona que poseía un maná más fuerte que ella había aparecido todavía. El aire dentro de la habitación estrecha olía a quemado de repente. Esto también es extravagante para mí. Si tengo la intención de vivir más tiempo que todos ustedes, entonces tendré que tratar de ver si puedo hacerlo. Con toda sinceridad y humildad no diré nada más que esto. Mientras Sixin balanceaba sus ojos encantadoramente, hizo una expresión atrevida. Interesante. Dicen que los hombres muertos no cuentan cuentos, no. Si 1 o 2 personas se interponen en el camino, la conferencia también avanzará. Incluso Charles estaba actuando de manera relajada, apretando uno de sus puños como si se frotara los guantes de cuero para que emitieran un sonido asterisco. Esto ya no es una conferencia. Edward dijo, porque siempre llega a esto. Estaba al límite de su ingenio y cayó postrado allí mismo. Ustedes 3 son más que salvajes, esa es la forma de hacer las cosas, tal como esos tipos con energía nuclear. Silencio. De hecho, tienes la mayor cantidad de ojivas nucleares, ¿no es así, Yankee? Los 2 estaban llenos de espíritu de guerra. ¿Aceptaría ella su desafío? Había una persona con una actitud como esa. Ese avatar que pretendía ser un fondo de pantalla dentro de la pantalla de la computadora portátil. Uno de los hombres más sabios tenía ganas de ahogar sus preocupaciones embebidas en este momento. Lo conducían a una esquina, a un callejón sin salida. Se precipitarían al Armagedón a este ritmo. No era divertido darle la bienvenida al último día de la organización del Caballero Blanco debido a su propia caída. Ese sería de hecho el peor de los casos. Dependiendo de la actitud del restante, y cuando estaban casi allí. Yuach. De la nada, oyeron una voz de angustia que no era broma. Charles impertinente, bastardo. Espera, aún no he hecho nada. Charles explicó algo desconcertado. Las 5 personas miran al dueño de la voz. Era Suruga, se rascaba y apretaba el pecho. Cuando lo pensaron, estuvo en silencio por un tiempo. ¿Qué demonios pasó entonces? Justo antes de que Edward revisara el asunto serio, Suruga cayó como si se hubiera caído de la silla. Estaba gateando en el piso mientras sufría, luego apoyó la espalda en la pared para arrojar su pesado cuerpo. Jadeó fuertemente y murmuró en breves intervalos. Sus ojos no estaban enfocados, estaban huecos. No me digas, que, esos tipos, de ninguna manera, ahora. Repitió de la misma manera los murmullos incoherentes que tenían palabras sin sentido.
Incluso Basilisa y Charles redujeron su espíritu de lucha, todos estaban viendo el cambio repentino de Suruga como tonto. No me digas eso, ha aparecido un metaphysical. Al escuchar eso, Edward afiló sus ojos. Miró a Suruga, estaba alcanzando una mirada inhumana en sus ojos. A pesar del dolor, Suruga asintió con compostura ante la suposición de Arlen que cambió a su verdadero yo. Vigilante. Estas son tus artes ancestrales, no. No es esta la primera vez que, realmente vemos esto. Es muy interesante. Charles miró a Suruga mientras arrugaba su glabella, y Basilisa tenía una sonrisa sádica mientras se lamía los labios. Tal evento, estar acompañado de un sufrimiento como este. Como siempre, y debido al informe de Suruga-sama que actúa como el cuerpo que suprime al mínimo el daño de los metaphysical, recordaremos la sensación de respeto la próxima vez. Incluso Sixin se puso de pie sin pensar en mirar la situación. ¿En qué país apareció, Andou? Edward preguntó, incluso su voz se estaba transformando en algo inhumano. Charles, Basilisa y Sixin esperaron las palabras de Suruga que tenía ojos inquietantes. Porque los metaphysical aparecían solo en la patria de los rostros que estaban aquí. En otras palabras, el lugar natal de alguien aquí fue invadido. En el improbable caso de que apareciera un metaphysical acorazado, era extremadamente peligroso que ese oponente enfrentara a los subordinados que permanecían en el país. Debía irse de la conferencia y regresar a su país de inmediato. Suruga respondió mientras jadeaba cuando el interés de Charles y los demás creció junto con su tensión. Mi país. Edward, que estaba escuchando, tenía los ojos aún más sombríos. Lo comprobaré con NRO. Ahora tienes alguna idea de dónde golpeó en Japón. En el mar. El informe dice que está en la parte norte de la prefectura de Yamaguchi. Suruga levantó su mano derecha en el aire, golpeó su frente con su mano izquierda y dijo mientras cerraba los ojos. Al norte de Yamaguchi. Es realmente sorprendente que él conozca incluso ese nivel de detalle. Como se esperaba de él, vigilante, punto. Edward escuchó con un humor un tanto frío el elogio inocente de Arlen. La Oficina Nacional de Reconocimiento de los Estados Unidos de América NRO, cuando ella preguntó con la agencia de inteligencia que operaba el satélite de reconocimiento líder en el mundo, lo pude encontrar de inmediato. Y son muy malas noticias. La pantalla del PC cambió, se mostró una imagen de satélite. Estas fueron las reacciones de los Six-Heads que observaban la majestuosa apariencia del metaphysical que se mostraba allí. Edward lo fulminó con la mirada e inmediatamente volvió a mirar a Suruga. Charles hizo la cara más disgustada de hoy. Arlen guardó silencio. Estaba perdida con ¿hay algo que podamos hacer? ¿Hay algo en lo que podamos pensar? Sixin bromeó con terrible. Me alegro de que no haya estado en mi país. Y Basilisa. Oh. Sin previo aviso, estalló en carcajadas. Tan pronto como eso, empujó el abanico plegable hacia Suruga. No quedarás impune si te mueves un solo paso desde allí, Andou. Si no, tendrás que vencerme. ¿Por qué dices algo tan escandaloso tan repentinamente? Esas cosas, no podremos matarlas a menos que estemos al frente del ejército. Lo entiendes con un vistazo, ¿verdad? Deja ir a Andou. Jou, tal cosa no es razonable. Hay un hombre en Japón que se convertirá en un rango S, ¿verdad? Si es así, no hay razón para que Andou regrese explícitamente, ¿o hay una? Esperemos pacientemente mientras conversamos lentamente mientras tomamos el té, ¿de acuerdo? Edward apretó los dientes cuando fueron ridiculizados por Basilisa. Estás diciendo que Moroja puede luchar contra ese demonio. A pesar de que gentilmente me opuse con un no para que el chico no asumiera una responsabilidad tan pesada, los que vitorearon para que ese mocoso fuera un rango S fueron ustedes, no. Si es así, entonces tenemos que dejar que lo haga. Y tal demonio, no nos dijimos que él mostrara el asesinato de otro por sí solo. No me hace eso una mujer amable. Dejar que el mocoso pelee y caiga patéticamente, no deberíamos rezar para que nuestras conciencias nunca sientan dolor. Basilisa se rió como si fuera irresistiblemente divertido con un sonido agudo.
No es que quisiera imitar a Charles, pero Edward tenía una cara como si hubiera masticado un insecto de sabor amargo. Era lamentable e irritante, pero Basilisa estaba siendo lógica a este respecto. No fue irrazonable. De pie en el campo de batalla más difícil, enfrentando a los Metaphysical más atroces y asumiendo los roles más peligrosos. Los que pudieron hacerlo con seguridad fueron los rango S. Buena idea. Te ayudaré, Emperatriz del Rayo. Charles fue tan lejos como para decir algo tan inquietante, y en ese momento su tercer rango de artes oscuras se completó. Nadie podía reaccionar, su rápido trabajo estaba en una dimensión completamente diferente, tenía una velocidad de ortografía anormal. Incluso omitió el canto, era una habilidad especial de Charles que parecía hacer trampa. Duerme pacíficamente allí. Te sentirás a gusto sin sufrir. Charles miró a Suruga con cara de mal humor. Suruga lo estaba mirando mientras él apoyaba su espalda en la pared, pero, risita incluso eres inesperadamente tierno, debo concederte mi admiración. Esculpió una sonrisa arrogante en su rostro, cerró los ojos y se tumbó como arrojándose. Su expresión de agonía facial hasta ahora cayó en un sueño profundo como si muriera, era increíble. Arte oscura de las artes ancestrales, Gigadrose. Suruga no era un Shirogane ni un Kuroma, sino un Xavier especializado con habilidades antimetaphysics, no tenía un arte que se opusiera al maná de Charles. Tenía una figura audaz para dormir. Sí, es cierto, querían admirarlo y alabarlo si no estuvieran en una emergencia. Basilisa se paró a su lado y lo miró con el ceño fruncido. Dada esta situación, Edward no podía echarle una mano tan fácilmente, y en primer lugar, no quería agravar la situación desde el principio. Esto significa que no tienes más remedio que hacerlo. Jack, en cualquier caso, incluso sin que esos dos sean un obstáculo, no había forma de que Suruga regresara a Japón en este momento. El portal errático de Mari solo se podía volver a usar después de casi 10 horas debido a las limitaciones de las artes ancestrales. Si eres tú, entonces puedes hacerlo, hazme creer en ti. Mientras miraba al Metaphysical fotografiado por la fotografía satelital, Edward no pudo evitar hacer la señal de la cruz. El Supremo Caballero Blanco no tuvo más remedio que implorar a Dios. Porque el jefe de la sede británica, y uno de los 6 jefes, vio por primera vez un monstruo cuya única descripción era pesadilla.